varios temas el día de hoy, y si decimos el día de hoy, en realidad estamos hablando de la semana que nos precedió y la semana que está por venir, porque en este programa, como ustedes están acostumbrados y acostumbradas, no solamente hacemos un análisis de algo que ya se materializó en la agenda pública, sino también algunos anticipos. Dos temas muy puntuales. Uno de esos temas puntuales tiene que ver con la discusión que se generó a partir de las declaraciones de la vicepresidenta. Otra vez, como, digamos, hay una excepción esta semana. Hay una excepción, que es que la agenda pública gira en torno a Cristina Kirchner. Algo que no pasó nunca en la Argentina, algo que no nos tiene acostumbrado a la política argentina, algo que implica la falta de vigencia de Cristina Kirchner, evidentemente alguien que no performa y alguien que no tiene centralidad en la política argentina. En este caso hizo una declaración que ahora vamos a desagregar el lunes en un acto en la CTA. Y otra cosa que fue agenda hace instantes, en realidad hace algunas horas, que tiene que ver con algo que reveló el colega Jorge Asís, que fue una reunión de Cristina Kirchner con Carlos Melconian. Algo que yo ya quiero decir que me parece positivo solamente por un tema, que es, ya cada vez menos pasa, pero es que vos te juntes con alguien a conversar no significa que hayas traicionado tus ideales, ni que pienses automáticamente como la persona que interlocuta con vos. Es más, a mí siempre me llamó la atención ese argumento de quien dice: che, Gaby se juntó con Melconian. Están arreglando. Están arreglando. Qué traidora. Porque ¿sabes qué pienso? Es qué poca confianza le tenés a la gente de tu propio dispositivo político, ideológico, que crees que por una reunión va a pasar a pensar automáticamente como el interlocutor. No importa de quién es. Estoy diciendo, esto pasa en todas las tribus. No es excluyente ni del macrismo, ni del kirchnerismo, ni del masismo, ni de nada. Entonces ya de por sí me parece un aspecto. Además me imagino dos personas que, si bien naturalmente hay un descalce muy grande respecto a lo que representan para la historia argentina, de hecho con el mayor de los respetos, el caso de Melconian, digamos, no ha tenido gestiones memorables. Hay alguna posibilidad que hablemos con Carlos Melconian el día de hoy. El caso de Cristina Kirchner naturalmente sí. No me imagino dos personas que en esa reunión hayan sido polite, ¿no? Que hayan dicho lo que el otro quería escuchar. No, aparte te cae con el arsenal de metáfora, Carlos te da vuelta como una media en un segundo. Y me la imagino también a Cristina diciendo, bueno, sí, está, pero esto. Bueno, pero siempre es saludable que personas que piensen diferente se junten, no solo hablar, quizás también incluso a tejer algunos puntos de acuerdo. Nos la pasamos hablando, qué es necesario superar la grieta, qué necesario es hacer un gran acuerdo nacional para el momento de crisis. Bueno, ahí tenés, está bien. Lo dejo en la barra de herramientas. Sí. ¿Sí? Dejo Melconian, Cristina Melconian en la barra de herramientas, porque les voy a contar algún punto de conversación y fundamentalmente, que es algo que está en discusión, cómo se gestó esta reunión. Porque no es que Melconian pasaba, ¿no?, por la calle y dijo, ¿sabes qué? Se cruzó a Cristina en Coto. Claro. No pasó dijo, eso. Voy a entrar 30% menos por el Bochi Kutsarida. Entonces, volvamos. Cristina y Melconian, Melconian y Cristina. ¿Dónde? Bueno, primera gran duda. Porque aparentemente esto ocurrió en el departamento de uno de los secretarios de la vicepresidenta. Pero en el entorno de Cristina dicen que esto no fue así. Que no fue en el departamento de uno de los secretarios de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y dónde dicen que fue? Pero desde la Fundación Mediterránea dicen, bueno, fue en el departamento de alguien, que no era el departamento de Cristina. Si la vicepresidenta recibe a Melconian en un departamento que no es el suyo, probablemente sea en el departamento de una persona de confianza. Primera gran... ¿Importa? No, la verdad que dónde fue la locación... Es lo que más importa. Es casi... A menos que se hayan reunido en
qué sé yo, ¿viste? No lo ¿qué? ¿Por qué? ¿Viste? Tipo, si no fue en un hotel alojamiento, no nos interesa dónde fue. En la oficina de Riquelme en Boca. ¿Qué? No, ¿Por qué se reunieron ahí? Claro, que no tiene coherencia. En el patio de comida del Abasto. Claro. ¿Y por qué? En público, qué Estaría raro. bueno esa. Pero con máscara. ¿No? Bueno, toda esa situación, a menos que sea en un lugar extraño, la verdad que es lo menos interesante. Bueno, lo cierto es que Pia Astori, la titular de Fundación Mediterránea, fundación que públicamente se ha contado que ha contratado a Carlos Melconian para plantear, para diagramar, para realizar un plan integral, un programa integral en materia económica para el gobierno, que es una fundación de corte liberal. Sí, ¿No? eso me parece importante, nosotros lo sabemos, pero que no se escucha mucha gente, que en términos de el enfoque económico, estrictamente económico, a la derecha de la Fundación Mediterránea está el vacío. Está Milei. Te caes. Está Milei. A la derecha de la Fundación Mediterránea está Milei. Margaret Thatcher. Una fundación de asiento en Córdoba, muy financiada en su momento, muy cercana a Arcor, a la compañía Arcor que preside Luis Pagani. Muy vinculado a Domingo Cavallo. En su momento exactamente muy vinculado a Domingo Cavallo. Bueno, esa fundación lo tiene a Carlos Melconian desarrollando un programa económico para el gobierno que venga. Aparentemente Astori, de la Fundación Mediterránea, le pidió a Fabián El Pipi Francioni, el intendente de la Municipalidad Leones de la provincia de Córdoba, que le acerque a Cristina Kirchner el pedido de encuentro, de reunión, un meeting, conjunto con Carlos Melconian. Esa fue la, digamos... Me perdí. ¿Puedes repetir ese sí. dato? Astori, de la Fundación Mediterránea, le dice al Fabián El Pipi Francioni, de la Sí. Municipal Leones Sí. de Córdoba, che, Pipi, no sé si se lo dijo así, Sí. pero recreemos Recreemos. Para mí arbitrariamente. te dice Pipón. Che, Piponazo, Pipito. Pipuchi, Sí. Pipito, Pipita. Igual. la quiero ver a la doctora, así le dijo. La quiero ver a la doctora. Ahora que veo a la doctora, quiero volver a recordar que este fue un dato que contó el turco Asís, Jorge Asís. La quiero ver, Pipuchi, la quiero ver a la doctora. Y Fabián Francioni, de la Municipalidad de Leones, le dijo, Pichu, no, bueno, ya está, basta, vamos a hacerlo. Y acerca la propuesta al entorno de Cristina Fernández de Kirchner. Ujú. Ese es el, digamos, el eslabón Hasta perdido. ahí no entra Melconian en la reunión todavía. Cuando Astori pide, es una reunión con Melconian. De hecho, Perfecto. en un momento de la reunión conjunta, Cristina y Melconian se separan y van a una reunión con la Fundación Mediterránea, la que fueron Astori y Melconian. Y en un momento, Cristina y Melconian se retiran del resto y se reúnen a solas. Por una duración, y acá es interesante porque varían las versiones también, pero como hubo, o sea, hay 2 personas en la reunión, pero otra cantidad multiplicada por 2 o por 3 que estuvieron Del al otro lado de la tanto. puerta. Claro, exactamente. Entre 2 y 3 horas. La reunión. Quiero decir de arranque. Muy larga. Sí, muy larga. Quiero decir de arranque que si se juntaron muchas personas y vos te alejaste y te reuniste en privada más de 2 o 3 horas, me parece una falta de respeto contra los que habían quedado del otro lado. Sí, ¿no? Mala educación. Y éramos 5 y se van 2 y vuelven a las 2 horas. Sí. ¿Nunca te pasó? Sí, es cierto. No. Es cierto. Un problema eso. Un problema desde el punto de vista del protocolo. Pero, volviendo al punto, una reunión entre Cristina y Melconian y Cristina, de entre 2 y 3 horas. Depende depende la fuente, depende de la terminal. Y después empieza a volverse todo muy etéreo a la hora de las conversaciones. Pero algo que dijo Palo al comienzo fue, dio en el clavo, digamos. ¿Por qué? Porque el interés de la Fundación Mediterránea no se depositaba tanto, o mejor dicho, no se depositaba solo en la visión que tiene Cristina Kirchner sobre la economía y sobre la política, sino también qué tipo de reformas, porque debe haber, digamos, uno puede pensar que entre quienes tienen posibilidad de gobernar la Argentina
no hay mayor distancia entre Cristina Kirchner y la Fundación Mediterránea, ¿no? Dios, en materia económica. Es decir, entre Kicillof y Melconian, ¿no? Si querés, debe ser el gap más, insisto, de quienes tienen posibilidad de gobernar. Lo estoy excluyendo arbitrariamente a Milei. Probablemente este archivo pase a mejor vida el año que viene. Pero entre quienes tienen posibilidad de gobernar, no, los economistas del Frente de Todos versus los economistas de Juntos por el Cambio, no debe haber un gap más grande. El gran sistema, digamos. Las posibilidades políticas dentro del sistema, exactamente. Ahí, la Fundación Mediterránea no solamente quería conocer la posición de Cristina Kirchner, digamos, en materia económica y política, sino también qué reformas estaría no dispuesta a apoyar Cristina, porque esa conversación no se da con una vicepresidenta y con alguien que puede además ser candidata o generar un dispositivo político que vuelva a ganar las elecciones. Pero una exploración sobre, bueno, ¿cuál es la línea de cal en la que jugamos si gobierna Cristina y si gobierna la oposición? Entonces es interesante porque el año que viene, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué respondió Cristina? Bueno, no lo sé, no tengo la menor idea, naturalmente. Si no, hubiera formado parte de la reunión. Lista de personas que lo saben, Cristina, fin de la lista. Sí, y Melconian. Y Melconian. Claro. Que hoy no dio precisiones, dio un reportaje a una radio colega, no dio precisiones al respecto. Ahora, esto es interesante porque lo que demuestra la reunión y lo que demuestra la aproximación de la Fundación Mediterránea es que entiende algo que no entendió en su momento Macri, que es que vos no podés hacer reformas estructurales sin la validación institucional y política, o por lo menos la prescindencia institucional o política del peronismo, y fundamentalmente del peronismo kirchnerista, ¿no? Que hoy en el peronismo sigue siendo mayoría según cualquier encuesta. Este fue el marco que se le dio a la reunión entre Carlos Melconian y Cristina Fernández de Kirchner. Hermetismo casi total en el entorno de la vicepresidenta, que sostienen que confirmaron esto luego que lo contó Jorge Asís y que entienden que, bueno, dijeron, mira, nosotros no lo contamos. Esto vino o por la Fundación o por Melconian, pero nosotros no lo contamos. Y Melconian, que ya salió a hablar sobre este tema y dijo, hay que darle oportunidad a la gente que cambie, hay que desdramatizar, yo me junto con todo el mundo, y esto obviamente, me imagino que todos los actores lo saben, lo posiciona de una manera distinta a Melconian, ¿no? Como primus inter pares respecto de los economistas de la oposición, que hoy aparentemente o los primerió por esta cosa barrial. Es interesante esto también de los orígenes, ¿no? Melconian, tipo Valentín Alsina, un tipo que nació en es un, como le gusta decir al macrismo, un self-made man, digamos, ¿no? Alguien que se hizo a sí mismo. Y esta cosa por ahí barrial de entender la política y no solamente la economía a su manera, repito, expone también no solamente a los economistas del PRO y de Juntos por el Cambio, ¿no? Y lo primerea desde el punto de vista político. Es decir, pues Melconian va al establishment de acá y afuera y le dice, yo soy el que interlocuta, además de todo lo que tengo de este lado, además interlocuto con Cristina y puedo saber qué piensa respecto a esto, que para el establishment financiero y para el establishment local es un agujero negro la vicepresidenta, no hay acceso, no saben qué piensa, más por un tema mitológico que práctico, porque yo me imagino que un Templeton, BlackRock, Paolo Roca, llaman y dicen, che, la quiero ver a Cristina, y en una X cantidad de tiempo podrían acercarse. También demuestra eso la presencia de Melconian, pero no solamente con los economistas de la oposición, sino con los economistas oficialistas o paraoficialistas que impugnan a la vicepresidenta por su visión económica y le apuntan permanentemente. Bueno, también quedan en falsa escuadra esos economistas del oficialismo, del paraoficialismo, cuando una figura del volumen de Melconian para la economía argentina, para el establishment y para la oposición pide un encuentro, en este caso Astori en realidad, pero con Melconian, con Cristina Fernández de Kirchner. Dicho esto, yo les dije, estábamos buscándolo a Carlos Melconian, que
después de un rato respondió que no iba a hablar más de lo que ya habló, por lo menos por lo menos hoy. Esa fue la respuesta. Así que seguiremos esperando el testimonio en este espacio de Carlos Melconian. Pero hablemos de planes, porque Cristina habló en la CTA de una manera por ahí, no de la mejor manera lo comunicó, pero instaló un tema que es agenda no solamente en la oposición, que lo ha planteado más de una vez, sino que es una agenda culposa también en el peronismo. Una agenda culposa que deja de serlo una vez que Cristina Kirchner lo pone sobre la mesa. Sí, vamos a tratar de eludir hablar de el cómo lo dijo, que fue personalizándolo, hablando directamente del movimiento Evita, que mencionó de forma lateral pero casi directa, del cuándo lo dijo, que fue en un contexto en el cual quien llevaba adelante la agenda de cuestionar la tercerización, esa es la palabra, de los planes sociales, era Juntos por el Cambio, y vamos a tratar de meternos en el qué, dijo, que es lo más importante. Ayer se volvió a reunir en realidad la Liga de Gobernadores, fue en Chaco, emitieron un documento, es el primer documento que firman como Liga de Gobernadores, porque en el documento anterior lo que se anunciaba era la creación. Entre las cosas que dice el documento, dice: queremos ayudar a construir un modelo de gestión descentralizada de gobierno con el objeto de fomentar la producción de bienes y servicios, potenciando la generación de empleos de calidad. Hasta ahí no pasa nada. La siguiente oración dice: transformar planes sociales en trabajo digno es el desafío de nuestro tiempo y debemos lograrlo entre todos los que tenemos responsabilidad de gobierno en diferentes niveles. Esta es la discusión de fondo real, que es qué se hace con la economía popular, si es que se la formaliza dentro de sus propias condiciones, que es lo que demandan las organizaciones sociales sobre todo, o si lo que conocemos como el mercado laboral formal está en condiciones de estirarse y expandirse de forma tal de absorber a ese universo que hoy en la Argentina lo podemos medir más o menos entre 8 y 10 millones de personas. ¿Qué están haciendo los gobernadores respecto a esto? Bueno, lo confirmó ayer en una entrevista a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, que quieren un proyecto de ley que ordene la administración, que regule, digamos, la administración y el control de los planes sociales, bastante en línea con lo que pidió la vicepresidenta el lunes en el acto de la CTA. A mí lo que me dicen es que quien está trabajando en ese proyecto es alguien que tiene muchísima experiencia en la administración de planes sociales, tal vez la persona de la Argentina con más experiencia en la administración de planes sociales, que hoy es la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, ex ministra de Desarrollo Social. ¿Cuánto fue Alicia Kirchner ministra de Desarrollo? Me parece que, si yo no estoy equivocado, fue junto con Julio De Vido quien ocupó la cartera durante los 12 años. Ah, los 12. Casi seguro. Y Tomada, ¿no? Pero Tomada Moni Carlos Tomada, sí. Ahora, qué interesante eso, ¿no? No sé si es... Parte obviamente tiene que ver con el dispositivo político, ¿no? Uh-huh. Y la digamos, evidentemente el funcionamiento de ese dispositivo político. Y después, calculo yo, con un clima social, porque hoy no te imaginas que un ministro dure 4 años, no 12. No importa, suponete que reelige el gobierno. Porque me decís, no, bueno, no reelige. Bueno, suponete que reelige. No me imagino ningún ministro durando 8 años. ¿Hubo alguien que duró los 4 años del gobierno de Macri? Sí, debe haber habido un par. Frigerio, ponele, ¿no? Sí, Frigerio, debe haber habido. Bueno, no importa, me fui de tema. Volvemos entonces. Alicia Kirchner trabajando este proyecto que involucra a los gobernadores peronistas. Los gobernadores peronistas que, hay que decirlo también, no suelen coincidir en la agenda con la vicepresidenta. Correcto. Digamos, cuando vos hacías el pan y queso, cuando vos distribuís quienes representan a cada sector, a cada tribu del Frente Todos, no encontrabas a los gobernadores alineados detrás de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que en general suelen alinearse cuando hay elecciones y nada más. Que ahí no tienen muchos pruritos, no aparecen muchos cuestionamientos cuando hay que hacer cierre de listas o hay que ver cómo se juega políticamente. Después la discusión es quiénes administran los planes sociales, que me parece que también termina siendo una cuestión de fondo. Para mí hay un desconocimiento muy grande respecto a cuáles son y cómo operan los planes sociales Potenciar Trabajo, que son los únicos que existen hoy en la Argentina, que son 1.270.000,
que se los confunde mucho con asignaciones, que las asignaciones sí son personales y son individuales. Los planes sociales, en este caso los potenciar trabajo, no son planes sociales definitivos, sino que en realidad son asistenciales para unidades de gestión, cooperativas, para generar trabajo que después se complementen con ingresos a partir de la creación de un comercio, de una pyme, de una cooperativa, etcétera. Ese es el objetivo del plan. Por eso no es que se terceriza a partir de organizaciones sociales, que hay que decirlo, según la reconstrucción que yo hice, y digo reconstrucción porque nadie en el Ministerio de Desarrollo Social me dio la información, ni el área que comanda el propio ministro Joaquín Zabaleta, ni el área que comanda Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita y además secretario de, ahora no me acuerdo cómo es el cargo, pero es quien administra directamente los planes Potenciar Trabajo. ¿Será Economía Popular? No tiene, ¿no? Creo que es Economía Social, si no recuerdo mal la cartera que tiene la secretaría. Sí. Las organizaciones sociales, tanto las del Frente de Todos como las de izquierda, que son quienes llevan adelante en general los acampes en el Ministerio de Desarrollo Social, administran un 35 y un 40% del total de planes Potenciar Trabajo. O sea, 4 de cada 10, o entre 3 y 4 de cada 10 administran las organizaciones sociales. Es decir, ¿por qué eso no lo dicen las organizaciones sociales? Porque lo que, no sé, yo lo entrevisté a Leo Grosso el miércoles. Lo vi. Dijo, son 1.271.000. Ahí está. En ningún momento dijo que perfectamente, si es un argumento, vos lo podés plantear, mirá que de este palo 200 nosotros administramos 400 nomás. Lo que pasa que es un número que es muy difícil de reconstruir, porque por ejemplo cuando vos vas al Ministerio de Desarrollo Social y te presentás para pedir planes Potenciar Trabajo para una determinada actividad, decís, bueno, yo tengo un merendero. ¿Cuántas personas trabajan en el merendero? 6 personas entre cocineros, los que limpian y que atienden a las personas. 8 personas. Bueno, ¿cuántos planes Potenciar Trabajo necesitas? 8. Ok. Bueno, entonces vos te tenés que constituir como unidad de gestión. Entonces vos te presentás como merendero Carlitos. No te presentás como merendero del Movimiento Evita. Entonces vos hoy lo que tenés en la inscripción real son un montón de unidades de gestión. Después yo no tengo dudas que en el Ministerio tienen claro cuál es la terminal política de cada una de esas unidades de gestión. Es normativo lo que me decís, pero políticamente lo administra el Evita. El MTE, sí, la organización que comanda Juan Grabois, sí, se identifican con el MTE 1.257 cooperativas. Déjame hacer una pregunta sobre esto, porque que es un número que siempre me llama la atención. Cuando las organizaciones dicen que representan a 11 millones de personas, 11 millones de trabajadores de la economía popular, que obviamente es Jackie, ¿no? Ya quisiera representar 11 millones de personas. Bueno, lo que dicen es que el universo de personas que componen la economía popular son entre 10 y 11 millones. No dicen que ellos los representan. Claro, pues ahí tenés afiliados y militantes, que es otra cosa. Bueno, el único registro formal, además, que tenés es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que se inició en 2020, un poquito menos de 4 millones de personas, podríamos decir, pero las organizaciones dicen que es más del doble el universo real. Ahora, yo tengo una pregunta respecto a eso, que es, ¿quién entra en esas 11 millones de personas de la economía popular? Es decir, me imagino que el monotributista no entra. Bueno, entra el monotributista. Algunos sí. El número de 11 millones surge a partir del IFE 1. Sí, recuerdo, sí, perfectamente. Que en realidad terminaron siendo menos porque 11 millones se anotaron, menos de 10 millones fueron los que finalmente se entregaron. Ahí vos lo que tenías era trabajadoras y trabajadoras de casas particulares, tenías un montón de... Pero te hago un alto ahí. Sí. Trabajador... la empleada que trabaja en mi casa, que está en blanco, que tiene aportes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es trabajadora de la economía popular? Bueno, por eso voy. Ese universo estaba compuesto, bueno, vos preguntaste monotributistas. Monotributistas A y B, la gran mayoría son changueros. Categorías A y B. Es no por categoría. No es lo mismo la categoría del monotributo que tenemos nosotros. Sí, evidentemente los 9 millones de personas del IFE no corresponden todos a la economía popular, porque había un mínimo de empleadas domésticas registradas, que igual es un porcentaje ínfimo respecto al total. Tenías también desocupados, que no necesariamente son desocupados de la economía popular, sino que puede ser alguien que trabajaba en blanco en una fábrica y justo lo despidieron antes de la pandemia. Pero se calcula más o menos en ese número. Y además es importante también saber que hay 9 provincias de la Argentina que, según los registros formales, volviendo a la formalidad, no a lo que se cree que es, sino lo formal, hay 9 provincias de Argentina que en este momento tienen más trabajadores de la economía popular
que asalariados privados directamente, en los números registros formales. Y Nico en un momento hacía una pregunta de si está en condiciones en la economía formal privada de absorber a estos cerca de 8, 9, 10 millones de personas que hoy se dedican a la economía popular, y yo al menos mi impresión es que no. De hecho, si vos ves los registros de la última década, la economía formal se mantiene estable, un poco más, un poco menos, en 5 millones de personas, y no parece tener la elasticidad, incluso suponiendo un momento de expansión económica y de crecimiento, para absorber a todo este excedente. No, está claro. A mí lo que me preocupa a veces del discurso de las organizaciones sociales es que vos podés no absorber a 9 millones de personas, pero hay un horizonte que es la creación, no quiero decir de empleo formal, registrado, etcétera, a la vieja usanza industrial, porque la economía y el mundo va avanzando. Sí, los lugares de la fábrica, el que se levanta a las 8. Exacto. Se le puede dar más derechos laborales, cierta estabilidad, cierta grado de formalización en sus paritarias, lo cual implicaría de alguna manera formalizar el trabajo informal, el trabajo de la economía además popular. Hay un punto que es, habrá mucha gente, es un universo que siempre cuando estos temas no los conocés, los tenés que tocar con un cuidado extremo, pero a mí me parece incluso cuando escucho a los protagonistas que tampoco conocen los dirigentes sociales o no nos cuentan realmente lo que es la economía popular. ¿Por qué? Y bueno, pues sos abogado de parte. Entonces no hay un raconto serio de cuánta gente trabaja en la economía popular y es una elección y es un modo de subsistencia y un modo de vida y un modo de empleo y un modo de mantener a tu familia, y cuánto se le llama economía popular a alguien que perdió el trabajo y está haciendo lo imposible para sobrevivir. Esa diferencia me parece muy sensible y me parece que tiene que ser cuantificable. Es decir, me parece que está claro que no es lo mismo eso alguien que en el último tiempo, por la pandemia, por el gobierno Macri o por lo que sea, o por el gobierno Alberto, digamos, se cayó de lo que eran sectores de servicios, sectores industriales, sectores de la monotributistas. No, pasa que una cosa es un desocupado y otra cosa es un trabajador de la economía popular. No, pero yo te digo, no un desocupado. Todo desocupado es trabajador de la economía popular. No, pero un desocupado no se digamos, el que cayó y perdió el trabajo en un banco, qué sé yo, o en un comercio, puede, no digo que sea lineal, pero puede transformarse en un trabajador de la economía popular para subsistir. ¿O no? Entonces es una pregunta. Claro. Bueno, ese a mí me parece importante que recupere su empleo, que la mayor cantidad de gente que trabaja en la economía popular recupere su empleo. Pero eso no, con bueno, pero vos estás hablando de algo extraordinario, digamos, algo temporal. Yo, te corrijo al alza el número, pues son más o menos 6.600.000 el estancamiento del empleo asalariado formal en la Argentina. Pero acá lo que hablan las organizaciones no es de alguien que fluctúa, que de repente pierde el laburo, entonces sale a hacer changas momentáneamente y después recupera el laburo. No, acá estamos hablando de un actor social emergente en el 2001 que vio que se le perdía su empleo y tuvo que salir a cristalizarlo e inventarlo. Eso es historia. Pero los datos es que no es desde el 2001 9 millones de personas. No, es un número que está creciendo, pero que se mantiene más o menos estable a la vez. No es que en la pandemia hizo pum para arriba y después volvió a bajar. Lo que sí muestran los datos, y acá me voy a poner un poquitito dogmático, es que la evolución del capitalismo en términos de cómo se estructuró económicamente y cuál fue el efecto del desarrollo tecnológico, es que lejos de incluir más personas al universo laboral, excluyó. Sí, claro. Y esto es global. Sí, es global, indiscutible. Entonces, la idea de decir, bueno, cuando vos decís nosotros queremos laburo, no planes, queremos laburo, bueno, la tendencia global muestra que ese camino es el más complicado. No, y además, perdón, algo chiquito. Estamos hablando de 1.300.000, redondeando, de planes sociales, de potenciar trabajo y un universo de 8 o 10 millones de personas en la economía popular. Sí, sigo insistiendo. Para desarmar este mito de que todos cobran un plan social. Perdón, yo me interesa especialmente, si hay alguien escuchando que tiene datos certeros sobre esto y no es abogado de parte, sí, ver cómo se compone esas 10 millones de personas, porque ¿de dónde el IFE? No, nos tenemos que ir a gozo, pero el IFE es una política pública. ¿Todos esos son trabajadores y trabajadoras de la economía popular? Bueno, incluso si te querés poner mega dogmático e ir al Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, un número estatal, 3.600.000 personas. O sea, solamente el 22% estaría cobrando el potencial trabajo. No, porque según de esos 3.600.000, 700.000 cobran potencial trabajo. Claro, el 22%. Bueno, y un punto interesante que lo voy a dejar sobre la mesa, los gobernadores del NOA y del NEA ya habían planteado este tema.
a Alberto Fernández, a Guado de Pedro, a Santiago Cafiero y a Máximo Kirchner en una reunión en Olivos hace 1 año y medio. Porque las realidades de las provincias del NOA y del NEA son muy distintas en la convivencia con las organizaciones sociales a las de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Tenemos que ir a las noticias en Radio 10. Presenta Maxi Consumo, el supermercado